Hola, bienvenidos a otro programa con Cuba, un espacio comprometido con la verdad y con la justicia. Un programa hecho con amor patrio y también con responsabilidad informativa, pero sobre todo un programa realizado con las voces del cubano de a pie para mostrar la realidad de un pueblo que agoniza bajo las garras de una feroz dictadura, pero que también, lo sabemos, se levanta cada día con la esperanza de un mañana mejor. Hoy nuestro programa reviste características especiales. ¿Cómo y cuándo será posible esa Cuba próspera que soñamos? Pues hoy vamos a adentrarnos en el momento de la transición en Cuba, lo que se ha dado en llamar la hora cero. Y para ello contaremos con la participación de los experimentados analistas, el doctor Jorge Amado Sanguinetti, experto en transiciones, el reconocido economista Emilio Morales y el exitoso empresario cubano-americano Domingo Moreira. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba propició este coloquio con la intención de trazar una especie de hoja de ruta a tener muy en cuenta para el cambio que todos añoramos y también, como siempre les digo, merecemos. El gobierno de Cuba ejerce el control a la población, manteniendo al pueblo en la miseria, gastando su tiempo de vida en innumerables colas y estimulando el miedo al cambio. Por lo que la primera pregunta que les traigo a los panelistas es: ¿cuánto tiempo demorará ver los resultados cuando se transforme la economía del país? Sería la transición más rápida de todas las transiciones que se han hecho en la historia de la humanidad. Entonces, ahí esa es la gran oportunidad. En cuanto a la velocidad del cambio, recuerdo que estuve en Praga en una conferencia al principio del cambio del gobierno checoslovaco, en aquel entonces, hoy en día la República Checa. Y hubo un ejemplo que me llamó mucho la atención y me pareció brillante. Y es que alguien se expresó sobre el tema del cambio rápido en esta forma. Dijo: si tenemos un país como Inglaterra, donde todo el mundo maneja por la izquierda y lo queremos cambiar para que maneje por la derecha, eso se hace de un solo golpe. Si lo hacemos de un solo golpe, van a haber accidentes, van a haber problemas. Pero si no lo hacemos de un solo golpe, se imaginan el desastre que vamos a tener, alguna gente manejando por la izquierda y otros manejando por la derecha. Yo creo que eso es un buen ejemplo, tal vez un poco simplista, pero es un buen ejemplo de por qué es necesario un cambio rápido y un cambio que llene los requisitos de los inversionistas. O sea, la buena noticia de la transición al comienzo va a ser que va a ser relativamente fácil en eliminar trabas y confiar entonces en que la oferta y demanda libremente al principio va a buscar nuevos niveles de equilibrio de precios. Los precios van a variar brutalmente, pero los precios son señales que van a irle indicando a la sociedad cubana dónde están las escaseces más serias y dónde están precisamente esas señales donde están las escaseces van indicando los lugares donde hay que hacer las inversiones más urgentes para poder aumentar la producción debidamente y buscar los precios que naturalmente se alcanzan cuando hay libertad de gestión, libertad de empresa, etc. Ahora, en otros casos va a haber más demora, por ejemplo, productos de importación. Hay que liberar, una de las cosas que hay que liberar es el monopolio del comercio exterior en Cuba, tanto para importación como para exportación. Paralelamente, a medida que esto sucede en los primeros días, hay que tener un plan de transición. Muchas gracias a los panelistas. Como están viendo, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo al cambio. Y de hecho, hoy los países exsocialistas de Europa tienen mejor economía y prosperidad que hace 30 años, cuando se derribó el muro de Berlín. Pero me surge una duda. ¿A qué llamamos exactamente transición? La transición no es de un grupo, la transición no es de un gobierno, la transición es de todos los individuos que forman la sociedad, que ellos sean capaces de tomar sus decisiones y de escucharlos a todos sin que vayan a interferir con los derechos de otros. Yo creo que es posible, yo creo que es viable y creo que haciendo esto podemos llevar al país en un término relativamente rápido a una posición que nos ponga al frente de América Latina como estuvimos en una época. O sea, le llaman terapia de choque porque
va a doler en algunos casos, y en ese sentido no hay que tener miedo, hay que andar con manos muy firmes, porque ese precisamente es el primer paso hacia la reconstrucción de la economía. Hay que confiar en que, o sea, Cuba tiene 11 millones de habitantes y hay que confiar mucho en las capacidades productivas de los cubanos. Muchas veces hay la tendencia a querer manejar la transición como si fuera otro sistema planificado. Y eso sería un error. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación en YouTube o también hacerlo en su página de Facebook, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Esta es su manera de colaborar y soñar con una Cuba libre y próspera. Marchemos juntos, no hay hermandad mayor que caminar unidos hacia la libertad. En este segmento quisiera volver a la llamada hora cero. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en una transición para una Cuba próspera? Lo primero que hay que hacer en la primera hora de un gobierno de transición, o sea, de un gobierno que quiera transformar la economía cubana, es la liberación de las empresas, los precios, el comercio, el empleo. O sea, se puede interpretar esto como una especie de terapia de choque. Puede que tenga el nombre bien puesto en el caso de Cuba. En Cuba hay que liberar las energías productivas de los cubanos. Una de las cosas más importantes es eliminar todo lo que sean las trabas que existen. Trabas de licencias para todo esta lista de productos o de actividades que el gobierno aprueba actualmente en un absurdo. Todo eso hay que eliminarlo. Entonces, obviamente es necesario la inversión del capital externo en Cuba. Entonces, en una etapa de transición, las primeras dos cosas que hay que hacer, a mi juicio, son identificar los sectores con más necesidades de inversión, los sectores que más rápido puedan retornar el capital de inversión y los que más, la mayor cantidad de empleos puedan generar. La segunda cosa es identificar cuáles serían las fuentes de financiamiento disponibles para en esa etapa inicial comenzar el proceso de transición y hacerlo lo más efectivo y rápido posible. Desde luego necesitamos un tratado, un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y Cuba para poder hacer esto, y lo debemos de tener con todos los países del mundo. O sea, yo estoy plenamente de acuerdo que los impuestos de importación deben de ser mínimos. Si existe alguno, deben de ser mínimos. Pero la prioridad número uno, la brújula de los primeros momentos, va a ser la liberación y la seguridad alimentaria del país. Y la venta de otras cosas, no solamente alimentos, sino cosas de primera necesidad, como medicinas, etcétera. El primer paso son crear las premisas para lograr un entorno, digamos, agradable o atractivo a la inversión extranjera. Porque como sabemos, Cuba es un país que está totalmente descapitalizado, no tiene dinero, está en bancarrota. Una vez más, gracias a los panelistas, atraer capital cubano y extranjero es algo esencial para el desarrollo económico. Sin embargo, Cuba en el periodo de 2014 a 2020 solo ha recibido en inversión extranjera 2.300 millones de dólares de un plan de obtener 5.000 millones anuales. Esto es un déficit grandísimo, es gigantesco. Es decir, que la estrategia montada por el gobierno socialista no ha logrado atraer la inversión extranjera. Ha sido un fracaso total. Cuba necesita establecer un Estado de derechos que garantice la inversión. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones necesarias para atraer capital a Cuba? ¿Qué es lo que uno mira cuando va a invertir en un país? La seguridad legal, derecho de propiedades, la economía del país, la moneda, cómo está funcionando. O sea, todos estos son factores que se utilizan para tomar una decisión. Yo creo que todos esos son factores que en Cuba hay que primero creer que tenemos que llevar la creencia de que el individuo es capaz de tomar sus propias decisiones.
de que que los cubanos son capaces de desarrollar negocios, los cubanos y los extranjeros, que deben de tener, como se dijo anteriormente, los mismos derechos de todos los cubanos, no solamente en cuanto a propiedad, en cuanto al sistema legal, en cuanto a su deseo de invertir en el país y de hacer cosas nuevas. Indudablemente los que vienen de afuera, tanto cubanos como no cubanos, van a tener la ventaja de un capital que no tienen los cubanos hoy en día, los que están dentro de la isla. Pero lo que sí nos demuestra la historia es que una vez que comienza el proceso de privatización y donde la gente puede invertir libremente, esos que están dentro de la isla poco a poco van a ir aumentando su porcentaje de propiedad y del negocio que representa el país. Primero, habría que establecer, como él bien dijo, un mercado de libre empresa, libre competencia y basado en la oferta y la demanda y la liberación de precios. Segundo, establecer un mercado de libre oferta laboral, donde puedan coexistir agencias empleadoras privadas del gobierno y la contratación directa. Sí, es a discreción del que contrata qué vía utiliza para atraer al empleado. Tercero, trabajar con reglas de bajos impuestos en los aranceles. Yo diría que un 1% en los primeros 10 años, 0% de impuestos sobre utilidades en los primeros 8 años, 3% por los próximos 4 años y posteriormente aplicar una tasa del 10%. Aplicar una tasa del 0% sobre las ventas o servicios durante los primeros 4 años. Y por último, permitir y potenciar la entrada de la banca privada para ayudar a los proyectos de inversión que el país requiere en esa etapa. Muchas gracias por esa minuciosa exposición y gracias también a ustedes por mantenerse junto a nosotros. Ya lo escucharon, un mercado de libre empresa, libre competencia basado en una oferta que a la vez se base en la oferta y la demanda y la liberación de precios, algo que la dictadura cubana impide porque le conviene mantener a los cubanos en la miseria. Más del 55% de los hogares en la isla viven por debajo del umbral de la pobreza. Ese es el legado de ese sistema que ahora empuja al pueblo a la hambruna. Ahora yo le pregunto al panel, ¿cuál sería el pronóstico de inversiones de existir esas condiciones favorables que mencionaron? En una etapa de transición, con todas estas premisas que hemos hablado, estas condiciones que hay que crear, fácilmente en los primeros 3 años Cuba podría lograr entre 50.000 y 80.000 millones de dólares de inversión. Esto es asombroso, Emilio. Ya lo han escuchado, queridos amigos. 50.000 a 80.000 millones de dólares de inversiones en 3 años. Cuando Cuba, en el doble del tiempo, en 6 años, solo ha conseguido 2.300 millones de dólares. Es decir, con libertad de empresa, seguridad legal y derecho de propiedades en apenas 3 años, Cuba tendrá 25 veces más inversiones que las que ha logrado el gobierno cubano en los últimos 30 años. Ven, amigos, no hay que tener miedo al cambio. Una Cuba mejor es posible. Esa Cuba dichosa y próspera por la que todos luchamos y con la que todos soñamos está más cerca de lo que creemos. Quisiera preguntarle al doctor Sanguinetti por su vasta experiencia como asesor en varios países en proyectos de desarrollo. ¿Cuál sería el papel del gobierno en esa Cuba del mañana? Es la coordinación de las actividades del gobierno y las actividades del sector privado. O sea, el papel del gobierno va a ser en apoyar las iniciativas privadas en términos, por ejemplo, de infraestructura. ¿Qué infraestructura necesita el país para poder reabrir y desarrollar su sector agrícola, por ejemplo? Digamos, caminos vecinales, etc. El gobierno también tiene que ser capaz de entrar en negociaciones con los organismos internacionales, específicamente con el Banco Mundial, para financiar infraestructura y recibir las primeras misiones, que no solamente es financiamiento. El Banco Mundial, sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario, pueden ofrecer misiones de asistencia técnica. El Banco Mundial puede ser sumamente útil en ayudar a montar un sistema fiscal. No todo será color rosa, sabemos. ¿Cuáles son los peligros que debemos evitar? Al principio va a haber muchas anomalías.
y muchas situaciones en que no nos gusta o a alguna gente no le gusta lo que está sucediendo. Va a haber tendencias a monopolización, por ejemplo, una tendencia muy natural en muchos lugares, y en Cuba existía antes de la revolución, la monopolización de la intermediación de productos agrícolas. Una de las primeras cosas que hay que tener cuidado de evitar es dar privilegios especiales a ciertas actividades. Por ejemplo, los banqueros muchas veces quieren que la banca sea nacional, que haya primero banqueros nacionales para poder competir bien con los bancos, con la banca internacional, y a veces prefieren que no haya banca internacional que no los deje desarrollarse. Antes de 1959, Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa. ¿Llegaremos a recuperar y sobrepasar esa prosperidad? Seguro que sí. Oigamos lo que nos dicen los expertos acerca de las ventajas que tiene Cuba para ese futuro próspero. O sea, Cuba tiene una serie de ventajas que muchos otros países no tienen. Primero, estamos muy cerca del mayor mercado del mundo, son los Estados Unidos. Segundo, la tecnología hoy en día nos permite avanzar mucho más rápido de lo que pudiera haber sido hace 50 años o 60 años. Entonces, es importante aprovechar eso. Se me ocurre, por ejemplo, solamente en fletes. ¿Se imaginan la diferencia que podemos tener en Cuba, en el bien organizado? Los fletes de embarcar productos de Cuba a Estados Unidos, comparándolo con embarcarlos de Asia a Estados Unidos, a pesar que los volúmenes allá son muy grandes. Domingo, cuando hablaba de la proximidad del mercado norteamericano, venía a mi mente una historia. Esta es una experiencia del presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, el señor Tony Costa. Él me relató cómo de niño ayudaba a su padre, esto es en Pinar del Río, en una finca que tenían para recoger tomates, y esos tomates ya en los años 50 los recogían en un punto donde salía el ferry para Florida, y al día siguiente ya esos tomates estaban siendo vendidos aquí en la Florida y habían salido de una finca en Pinar del Río. En esa nota histórica, pues me imagino lo que nos decía acerca de la transformación tecnológica de hoy en día y con toda la interacción que puede existir entre una isla tan próxima al mercado norteamericano, cómo esto puede influir no solo en el punto de vista capital, sino en productos en ambas direcciones. Eso indudablemente ocurría más y más en los años 50, o sea, ocurrió a través de toda la historia republicana de Cuba, pero ocurría mucho más en los años 50, según se va incrementando las nuevas ideas, los nuevos productos y la nueva capacidad de trasladar productos de un lugar a otro. La situación geográfica de Cuba siempre fue privilegiada y hoy en día es más privilegiada que nunca por la cercanía que tenemos a ese mercado. Así que ese ejemplo que tú has puesto se puede reproducir miles y miles de veces. Y también la capacidad intelectual de todas las personas, de un lado del mar y del otro, de llevar a cabo nuevas ideas y nuevos productos. Y es muy importante el know-how y la experiencia de todas esas personas que han vivido durante muchos años y han sido exitosos en un mercado libre, en un mercado donde prima el mercado de libre empresa. Y ese know-how y esa experiencia es muy importante a la hora del aporte que puedan hacer estas personas para ayudar a los emprendedores en Cuba. Gracias, Emilio. Aprovechando su pericia y conocimientos en los llamados cuentapropistas, ¿cómo puede aportar esta experiencia al futuro en Cuba? Es una experiencia muy rica. Además de todas estas personas, de ser exitosas y de tener relaciones que podrían ayudar en un futuro a buscar financiamiento para proyectos pequeños, medianos y grandes que se puedan desarrollar en Cuba, en todos estos sectores que hemos identificado al principio de nuestra charla. Si miramos atrás y vemos el ejemplo que yo ponía, de que más de 600.000 cubanos se convirtieron en emprendedores en condiciones muy limitadas, realmente muy limitadas,
con altos impuestos, con ninguna, o digamos, cero oportunidad de poder hacer crecer tu capital, replicando nuevos negocios o permitiéndote invertir en otras áreas, o sencillamente creando una simple franquicia de tu propio negocio. Nada de eso se ha permitido en Cuba. Te imaginarás entonces que si en esas condiciones tan primitivas, tan feudales, 600.000 personas de alguna manera fueron exitosas, ¿cómo sería entonces, bajo estas condiciones que estamos hablando, de libre empresa, de un soporte legal que te proteja como empresario, de acceso a capital para poder desarrollar un negocio, de libre, en un mercado de libre competencia? Esto sería más que rápido. Eso es lo que están esperando los cubanos, eso es lo que quieren los cubanos. Y entonces, como decía Domingo, qué mejor diáspora que la cubana, que vive tan cerca del mercado más grande del mundo. Y sobre todo, por lo que decía al principio, no solo es el capital que pueden aportar todas esas personas, es el know-how, la experiencia de haber vivido en una sociedad libre, en una sociedad con esas características que queremos que tenga la Cuba que hoy no tiene. Entonces, por poner un ejemplo pequeño, en el 2019 viajaron a Cuba 623.000 cubanos que viven en el exterior. De ellos, 525.000 fueron de Estados Unidos. Solo para viajar, para ver a su familia, dejarle dinero, llevarlos a pasear a Varadero o a otro polo turístico, etcétera, etcétera. Imaginemos entonces que en condiciones normales, una buena parte de esos más de 600.000 personas ya no irían a viajar a placer de ayudar a su familia, etcétera. Irían a invertir ahí, a su patria, al lugar donde nunca los dejaron, donde siempre estuvo prohibido el derecho de poder generar riqueza. Y esa fue la razón por la cual la mayoría de esas personas han emigrado. Entonces, imaginemos entonces en condiciones normales, en una condición de fertilidad de los negocios, de confianza, de una legalidad que te permita como individuo poder desarrollar todas tus aptitudes y poder desplegar toda tu creatividad. Eso sería fabuloso y sería rápido, realmente sería muy rápido. Cuba se puede transformar de la noche a la mañana, no me cabe la menor duda. Sin embargo, el gobierno cubano insiste en irradiar miedo al cambio. Quiere que los cubanos tengan temor a ese futuro próspero, quiere que sigan en la miseria. Pero ya han escuchado a los panelistas, ¿se imaginan a los campesinos cubanos vendiendo guayaba, vendiendo plátanos, tomates, calabazas en Estados Unidos? ¿Se imaginan importar aperos de labranzas, fertilizantes y materiales de construcción? Imagínelo, porque es posible, pero quiero insistir una vez más, porque no hay que tener miedo al cambio, porque hay que decir no más miseria. Hay que creer en la capacidad del ser humano en crear nuevas cosas. Yo siempre recuerdo, y voy a cerrar con esto, un señor que conocí en Centroamérica, que era profesor de economía, y él siempre le decía a todos sus estudiantes, crean en la capacidad del ser humano de crear cosas nuevas. La edad de piedra no se terminó porque se acabaron las piedras, se terminó porque los seres humanos crearon cosas nuevas que terminaron con la edad de piedra. Y con ese pensamiento te lo dejo, pero yo creo que es muy llevado a esta situación que tenemos hoy en día y al cambio que queremos que ocurra en Cuba y que los cubanos puedan seguir adelante. Voy a traducir su anécdota diciendo que sacaremos a Cuba de la edad de piedra. Ha sido realmente un gusto escuchar a los expertos al tiempo que hemos aprendido a cómo rumbar el futuro de la Cuba que soñamos. Y así llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Un futuro mejor es posible dentro de Cuba. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación en YouTube o en el Facebook Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Ayúdenos compartiendo el mensaje entre sus familiares y sus amigos. Esa Cuba que soñamos y merecemos puede ser realidad muy pronto.